Yo creo que la literatura, cuanto más se acerque al lector, mucho mejor. Eso no quiere decir que no tenga calidad literaria y que no tengas que trabajar la novela literariamente, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. A mí me gusta que mis padres, por ejemplo, ¿no? que tienen 70 y tantos años, puedan leer una novela mía y disfrutarla, y me gusta también que un académico pueda leer una novela mía y disfrutarla también, ¿no? O no disfrutarla, ¿no? Pero quiero decir que yo no pienso a priori en ningún tipo de lector, yo pienso en mí como lector. Yo como lector soy muy exigente y me gusta que los libros sean entretenidos y que estén bien escritos, ¿no? Desde muy joven, Andrés Pérez Domínguez supo que lo suyo con la literatura sería mucho más que un idilio pasajero. Inició así una carrera de fondo en la que, con una mezcla de pasión, talento, mimo y tenacidad, la relación fue cristalizando y terminó por dar sus frutos cuando en el año 2000 lograba alzarse con el Premio Internacional de Cuentos Max Aub con su obra Ojos Tristes. Fue el primero de una larga lista de galardones que le empujaron a seguir labrándose una carrera en el mundo de la literatura, que ha dado como resultado obras tan notables y celebradas como La clave Piner o El violinista de Mauthausen. Tras su paso por el Centro Andaluz de las Letras, en el que colaboran la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía, hoy en Tesis conoceremos a este autor cercano, enamorado del oficio de inventar historias. Bueno, yo no vengo de familia de escritores. Mi familia, si hubiera dicho que quería ser astronauta, le hubiera sonado menos raro que si le hubiera dicho que quería ser escritor. Mis abuelos eran analfabetos, no conocía a nadie en el mundo de la literatura y nadie me conocía a mí. Pero yo tenía algo dentro que me impulsaba a contar historias, ¿no? Había leído mucho de niño, leía mucho y bueno, yo creo que ser escritor al final lo que quieres es contar tu propia visión del mundo a los demás, ¿no? Y eso es lo que te lleva a convertirte en escritor. Trabajaba en un negocio familiar, lo que pasa es que yo quería dedicarme a la literatura, quería saber si podía probarme, ¿no? En este mundo tan raro, ¿no? Y tan complicado y tan bonito al mismo tiempo. Entonces, durante muchos años, y de hecho los primeros textos que tuvieron la suerte de ganar premios, e incluso la primera novela mía que se publicó en una editorial comercial, que fue La clave Piner, todos esos libros los escribí durante varios años de 6 a 8 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Es decir, me levantaba 2 horas todos los días para ponerme a escribir, ¿no? Contado así parece rápido, ¿no? Pero es un proceso lleno de frustraciones, de impedimentos y de ilusión también, ¿no? Y que al final, donde al final lo único que vale es creer en ti mismo. Escribir yo creo que es un poco como una cocina, como una comida, donde los ingredientes tienen que estar dispuestos de la proporción adecuada. Es decir, tienes que tener unas dotes de imaginación, tienes que tener unas dosis de paciencia, sobre todo mucha paciencia, ¿no? Una paciencia refractaria al desánimo. Tienes que tener cultura, bueno, si tienes estas cosas, si las circunstancias te lo permiten, las circunstancias vitales te lo permiten, puedes llegar a ser escritor. La literatura tiene mucho de soledad, de encerrarte, ¿no? Es un trabajo que, bueno, yo creo que solo el de farero puede ser tan solitario como el de escritor. Y bueno, es mi opción. Yo creo que la historia con mayúsculas te deja unos huecos por los que tú puedes meterte y escribir historias con minúsculas, ¿no? Particularmente, algunas de mis novelas suceden, hay una época que yo trabajo mucho, que es los años 20, 30 y 40, ¿no? del siglo XX y 50 también, y es un momento histórico donde me desenvuelvo muy bien, conozco la forma de pensar de la gente, todavía puedes hablar con gente que vivió ese periodo y te puede contar. Y a mí como narrador me resulta muy estimulante y muy interesante documentarme, leer libros sobre la época, aprender, viajar a los sitios si es posible, ¿no? Para localizar los escenarios y bueno, pues si es una novela histórica o que sucede en un periodo histórico que no es el actual, pues siempre para el autor tiene un esfuerzo añadido, pero es algo que si te gusta resulta muy gratificante y también luego resulta muy agradecido para el lector, ¿no? La novela española ha estado alejada de los conflictos grandes del siglo XX
porque España como país ha estado alejada de los grandes conflictos del siglo XX y del siglo XIX también, ¿no? Por eso España se mantiene un poco al margen, ¿no? Nosotros en el siglo XIX, o sea, cuando digo nosotros me refiero a los españoles, lo que hicimos fue matarnos entre nosotros en varias guerras civiles, y durante el siglo XX pues hemos estado apartados, también un poco mirándonos el ombligo, ¿no? Entonces es lógico que la novela española pues no se haya acercado lo que debería a esos conflictos internacionales del siglo XX, que a mí sí me han interesado mucho como lector y como narrador también. Yo creo que los géneros lo que hacen es limitar la literatura, ¿no? Cuando la literatura tiene que expandirse el máximo posible, ¿no? Dicho esto, está muy bien la clasificación por géneros, pero esto corresponde más a las leyes del mercado que a la propia literatura. Es decir, es más fácil para un editor colocarte en su colección de narrativa, en su colección de thriller, en su colección de novela negra o en su colección de novela histórica, porque también es más fácil para el librero colocarte en esta estantería y venderle al lector lo que está buscando, ¿no? Y para el lector también buscarlo. Yo creo que una novela puede participar de varios géneros, ¿no? Y eso no tiene por qué ser algo peyorativo, ¿no? Mire, yo creo que las novelas se podrían dividir en tres clases: novelas buenas, novelas malas y novelas regulares. O como le escuché una vez decir a Juan Madrid, solo hay dos tipos de libros: los que se venden solos y los que no se venden. Una novela tiene que estar bien escrita, ¿no? Tiene que tener las comas en su sitio, con toda la subjetividad que esto supone, las metáforas adecuadas, que el estilo no sea demasiado recargado. A mí me gusta que mis libros tengan un listón moral sobre el que reflexionar, ¿no? Un pozo profundo. Pero nada de esto sirve si el libro no es entretenido, si tú no enganchas al lector, si la historia que estás contando no le entretiene. Un poco como el MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Que era contar al lector algo, contar al espectador algo para que se entretenga, se lo pase muy bien, pero a la vez contar algo muy profundo. En la literatura he tenido la suerte que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Los premios sobre todo. Pero el futuro no sabría decirte, no me quiero poner apocalíptico, ¿no? Pero el futuro se presenta complicado por varias razones, ¿no? Una es la crisis, ¿no? De la que no acabamos de salir, y el libro, no nos engañemos, es un objeto de consumo. Otro factor a tener en cuenta es la piratería, es decir, y además de una forma que parece, no te voy a decir descarada, ¿no? Pero incluso ingenua, ¿no? A mí me ha llegado a escribir una lectora una vez, ¿no? En las redes sociales, recién publicado una novela mía y quejándose porque no la encontraba como no fuera pagando, ¿no? Es decir, yo creo que esto te resume un poco cómo está el panorama. Pero hay un factor que incide más en el problema que puede tener el futuro de la literatura, y es que en España se lee muy poco. Nunca se ha leído mucho, ¿no? Pero yo observo que se lee poco, ¿eh? Alguien me podrá decir, sí, pero yo veo mucha gente leyendo, yo leo mucho, pero vete a la consulta de un médico y a ver cuánta gente ves leyendo, ¿no? Ya no hay ni periódicos siquiera, ni revistas, ¿no? Todo el mundo está con las redes sociales, con los móviles, lo cual no está mal, ¿no? Es el mundo en el que vivimos, ¿no? No vamos a quejarnos tampoco por eso, pero es lo que hay.